¿Alguna vez has sentido que ya viviste un momento exactamente igual? No es solo una coincidencia. Hay quienes han visto el futuro segundos antes de que ocurra. Hoy escucharás historias reales de déjà vu que desafían toda lógica. Lo que vas a oír podría cambiar tu visión del tiempo y la realidad. Son testimonios de personas que, por un instante, tocaron los hilos del destino. ¿Vivimos en una sola línea temporal o existen infinitas posibilidades que a veces se cruzan? Prepárate, porque ahora vas a escuchar testimonios de suscriptores que han vivido una situación muy extraña. ¿Podemos ver lo que pasará minutos antes de que ocurra? Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Ciencia, misterios y teorías que te volará la mente. Comenzamos. Daniel disfrutaba una noche tranquila con su familia. Era una bonita noche mientras asaban carne en el patio. Sus hijos reían y jugaban en el lugar. Era un momento perfecto de felicidad familiar y todos estaban impacientes por comer. De repente, una oleada de miedo y una visión los sacudieron con fuerza, como si un rayo lo hubiera alcanzado. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. En su visión, la parrilla se veía consumida por el fuego, envuelto en llamas que iluminaban la noche. Las llamas se elevaban cada vez más alto, amenazando con consumir todo a su alrededor. Su familia gritaba desesperadamente. Sus rostros reflejaban el terror absoluto mientras intentaban escapar de las llamas. Los gritos de sus hijos resonaban en sus oídos, llenándolo de angustia. El pánico se apoderó de él al ver a sus seres queridos en peligro, sintiéndose impotente para protegerlos. El tanque de gas explotó con fuerza, enviando una onda expansiva que sacudió todo a su alrededor. La visión se volvió borrosa. El estruendo de la explosión resonó en su cabeza, dejándolo aturdido y desorientado. Todo era muy real, podía oler el plástico quemado y sentir el calor en su piel. El humo negro y denso llenaban el aire, dificultando la respiración y oscureciendo la visión. Era una pesadilla, una experiencia sensorial completa que lo dejó temblando de miedo. Laura, su esposa, se acercó preocupada. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y temor al ver su estado, buscando respuestas a lo que estaba sucediendo, repitiendo exactamente las palabras que él había escuchado en su visión, como si estuviera leyendo un guión. Daniel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No era un simple déjà vu, esa sensación fugaz de haber vivido algo antes. Era un recuerdo vívido y aterrador de una tragedia inminente. Una catástrofe que aún no había ocurrido, pero que se sentía inevitable. Era como si estuviera atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo horror una y otra vez. Sin dudarlo gritó con todas sus fuerzas: ¡Salgan de aquí, ahora! Y empujó a su familia adentro de la casa, lejos del peligro inminente. No había tiempo para dar explicaciones, solo la necesidad de ponerlos a salvo. Justo cuando cruzaron la puerta, sintiendo el alivio momentáneo de estar abajo el peligro, de pronto escucharon ya lejos del peligro cómo el gas tenía una fuga y después una explosión. Las ventanas se hicieron pedazos, las paredes temblaron y el suelo se movió bajo sus pies. Pero su familia estaba a salvo, abrazados en el interior de la casa, temblando de miedo, pero vivos. Habían escapado de la muerte por poco, gracias a la extraña advertencia que Daniel había recibido. Los bomberos al llegar a la escena lo confirmaron. Una fuga de gas proveniente de una válvula defectuosa en el tanque había sido la causa del desastre. Habían estado sentados sobre una bomba de tiempo, sin saberlo, a punto de ser víctimas de un accidente fatal. Daniel, mirando por la ventana los restos humeantes de su patio, sabía en lo más profundo de su ser que no era un simple accidente. Él ya lo había vivido, en una realidad paralela, en un sueño premonitorio, o quizás en una vida pasada. Nunca pudo explicar cómo lo supo, cómo pudo anticipar la tragedia y salvar a su familia. El déjà vu dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una anécdota para contar en una reunión social o en algún lugar. En otra línea de tiempo, en una dimensión paralela, él no fue tan afortunado. No recibió la advertencia a tiempo y la tragedia se consumó. Fue una advertencia enviada por otra versión de sí mismo, un eco del futuro que logró filtrarse al presente. Un glitch en la Matrix, una falla en el tejido de la realidad que le permitió ver un posible futuro. Daniel no tiene respuestas definitivas, solo preguntas que lo acompañarán por el resto de su vida, y que la realidad que conocemos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que el destino puede ser alterado por una simple decisión.
¿Y si el déjà vu es más que un simple error cerebral? A veces puede ser la diferencia crucial entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la tragedia, entre el recuerdo y el olvido. Valeria y Mariana, amigas de toda la vida, se conocían desde la infancia, compartiendo juegos, secretos y sueños. Su amistad de años tenía una conexión inquebrantable que parecía resistir el paso del tiempo. Desde pequeñas compartían secretos, risas y lágrimas, una historia de amistad verdadera. Pero un día, en medio de la rutina y la familiaridad, algo cambió. En una cafetería, un lugar que frecuentaban desde la adolescencia, Mariana mencionó una pesadilla recurrente que la había estado perturbando durante semanas. Antes de que pudiera empezar a describir los detalles, Valeria le relató con detalles exactos como si ella misma hubiera estado presente en ese sueño. Un pasillo oscuro, interminable, con ecos que parecían susurrar nombres olvidados. Una puerta roja, imponente y misteriosa, al final del corredor, que parecía latir con una energía desconocida. Mariana, en shock absoluto, miraba fija a Valeria. No entendía cómo era posible que su amiga supiera cada detalle de su pesadilla, una pesadilla que nunca había compartido con nadie. ¿Cómo podía Valeria conocer su sueño? Valeria tampoco lo comprendía. No era intuición, ni una corazonada, ni una simple coincidencia. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era un recuerdo vívido y palpable, como si lo hubieran experimentado en carne propia. Pero no en esta vida, no en la realidad que conocía. Era un eco de un pasado, en ese instante. Ambas sintieron que había sucedido algo mucho más grande que ellas mismas, algo que desafiaba la lógica y la razón. A partir de ese momento empezaron a hablar de otras cosas, sensaciones inexplicables, de extraños presentimientos y de inexplicables déjà vus. Después de horas de conversación, de análisis y de confrontación con lo desconocido, llegaron a una conclusión inquietante. Tal vez, solo tal vez, sus almas estaban entrelazadas a través del tiempo, unidas por un destino que trascendía las barreras de la vida y la muerte. El déjà vu de Valeria, esa extraña sensación de haber vivido algo antes, fue la llave que abrió una puerta, un pasado compartido. No tienen pruebas científicas ni evidencias de por qué sucedió su sueño en conexión. ¿Y si nuestras conexiones más profundas no son producto de esta vida, sino el resultado de un viaje a través de muchas otras? La ciencia, con su afán de explicar todo, lo llama un simple error de la memoria, una falla en el sistema. Pero para Valeria y Mariana fue mucho más que eso. Fue una puerta a lo inexplicable, un portal a un mundo paralelo. ¿Has sentido alguna vez que compartes recuerdos con alguien, que conoces a una persona desde siempre, aunque la hayas conocido hace poco? Tal vez, solo tal vez, no sea producto de tu imaginación, ni una simple coincidencia, tal vez sea algo más. Luis era un hombre de rutinas, atrapado en el día a día. Cada mañana, el mismo café, la misma ruta, el mismo trabajo. No había sobresaltos, ni grandes aventuras, solo su propia rutina. Hasta que un déjà vu, una extraña anomalía en el tejido de la realidad, le salvó la vida de una forma que desafía toda lógica y razón. Un evento que lo sacudió obligándolo a cuestionar la naturaleza misma de su existencia. Una mañana, como tantas otras, estaba detenido en un semáforo, aguardando la luz verde, que le daría permiso para continuar su camino. El sol brillaba, los pájaros cantaban, todo parecía normal. De repente, sintió una visión abrumadora, una oleada de imágenes y sensaciones que lo inundaron por completo, dejándolo aturdido y desorientado. En esa visión, vio un tráiler rojo, saltándose la luz roja y estrellándose violentamente contra su coche. El presentimiento era tan real, tan vívido, que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Impulsado por su instinto de supervivencia, sin pensarlo dos veces, pisó el freno con todas sus fuerzas, deteniendo el coche en seco, justo antes de cruzar la línea. Un segundo después, como sacado de una película de terror, el tráiler apareció a toda velocidad. Cruzó la intersección roja, ignorando por completo la señal de alto, exactamente como lo había visto en su visión premonitoria. Si hubiera avanzado, si no hubiera hecho caso a esa extraña advertencia, no habría sobrevivido. Habría sido una víctima más de la imprudencia y el destino. Los demás conductores,
ajenos al peligro que había acechado a Luis, no entendían su repentina detención, lo miraban con confusión e incluso con enfado, sin comprender que acababa de escapar de la muerte. Luis temblaba incontrolablemente, intentando procesar lo imposible, asimilando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La adrenalina corría por sus venas, mezclado con un miedo paralizante. En ese instante, comprendió que había visto su propia muerte, que había visto el futuro y que de alguna manera había logrado evitarlo. La ciencia diría que fue un simple error cerebral, una falla en la percepción, una coincidencia. Pero en su corazón, Luis sabía que era algo más, algo inexplicable, algo que no podía comprender. Desde ese día, cada semáforo en verde se convirtió en una pausa obligada, un momento de duda. Ya no podía confiar ciegamente en la normalidad. El déjà vu no le proporcionó respuestas claras, solo un laberinto de preguntas inquietantes que resonaban en su mente. ¿Estamos realmente destinados a seguir un guión preestablecido trazado por fuerzas desconocidas? ¿O existen múltiples futuros posibles, ramificaciones infinitas de decisiones y casualidades? Y a veces, solo a veces, sus ecos nos alcanzan, advirtiéndonos del peligro que acecha. Luis nunca sabrá con certeza la verdad de ese evento, la explicación definitiva de ese déjà vu que le salvó la vida. Pero lo que sí sabe es que está vivo, que sobrevivió a un encuentro cercano con la muerte, gracias a esa extraña grieta en la realidad. Un instante fugaz en el que su futuro se filtró en su presente, gritándole que se detuviera, que cambiara el curso de lo que iba a ocurrir ese día. Hemos escuchado historias que desafían la lógica. Un hombre que evita la muerte, amigas que comparten recuerdos, un conductor salvado por un eco del futuro. La ciencia lo llama un error de la memoria, pero ¿es suficiente esa explicación? ¿Y si el déjà vu es una advertencia, un cruce de líneas temporales, una grieta en la realidad? Al final, la verdad es personal. Tú decides en qué creer. ¿Has vivido un déjà vu inexplicable? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete si te apasionan estos misterios. Gracias a los suscriptores que mandan sus anécdotas. Gracias a ustedes fue posible este video. Si tienes una historia, mándamela a mi Instagram, AbrahamDTX. Me encanta leer sus testimonios de estos temas y así poder traer más videos como este. Nos vemos pronto.